Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor vicepresidente. Damos una fraterna bienvenida a la delegación de Guinea Ecuatorial y los felicitamos por su valiosa presentación. Tomamos nota de la cooperación con el mecanismo del examen periódico universal. Consideramos que son los mecanismos voluntarios y no los impuestos los que aportan mayores resultados para los derechos humanos. Valoramos la aceptación de las dos recomendaciones realizadas por el Estado venezolano durante su diálogo interactivo, relacionadas con la aplicación y reforzamiento de programas de formación y sensibilización en materia de derechos humanos, así como la ejecución de programas nacionales en favor de personas de la tercera edad y personas con discapacidad. De igual modo, destacamos la creación y fortalecimiento de instituciones nacionales encargadas de promover y proteger los derechos humanos en su país. Auguramos éxitos en la implementación de las recomendaciones aceptadas durante su cuarto ciclo de EPO. Por estas razones recomendamos la adopción de su informe. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Vietnam. Señor vicepresidente, felicitamos a Guinea Ecuatorial por el resultado exitoso del EPU el 11 de noviembre de 2024. Felicitamos a Guinea Ecuatorial por una participación constructiva en el proceso del EPU y destacamos su respuesta positiva a un número importante de recomendaciones que recibiera durante el cuarto ciclo. Asimismo, quisiéramos destacar de manera positiva que hayan aceptado las recomendaciones relativas a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible y la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a la vez que se fortalecen programas para combatir la violencia de género y mejorar la autonomía económica de la mujer. Animamos a Guinea Ecuatorial a mejorar la atención sanitaria y el acceso a la educación, reduciendo las disparidades y garantizando que no hay discriminación. Señor vicepresidente, deseamos el mayor de los éxitos a Guinea Ecuatorial en la aplicación de las recomendaciones del EPU y animamos al Consejo a adoptar el informe final por consenso. Gracias. Interviene el vicepresidente. Muchas gracias. Hemos escuchado al último orador que figuraba en nuestra lista. Antes de dar la palabra a la delegación de Guinea Ecuatorial para sus observaciones finales, quisiera señalar que según la información de que disponemos, de las 18 recomendaciones que se han recibido, Guinea Ecuatorial ha aceptado 163 y ha tomado nota de 55. Ahora devuelvo la palabra a la delegación para que pronuncie sus observaciones finales. Adelante, Excelencia. Muchas gracias, presidente. Muchas de las intervenciones, tanto de los estados, que hay que agradecer, y sobre todo de las ONGs, la respuesta la tienen en el examen de Guinea y en los informes. Pero hay una intervención que la República quiere aclarar y me permitirá, presidente, leerles el comunicado de prensa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del 20 de septiembre de 2022. Pone comentarios de la Alta Comisionada Interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, tras la abolición de la pena de muerte en Guinea Ecuatorial. La Alta Comisionada dijo: he recibido con beneplácito la adopción del nuevo Código Penal de Guinea Ecuatorial en el cual se ha abolido la pena capital. La pena de muerte es incompatible con los principios fundamentales de la dignidad y los derechos humanos. Y concluye la Alta Comisionada diciendo: en Guinea Ecuatorial no se ha ejecutado a ningún condenado desde enero de 2014, cuando se implantó una moratoria provisional sobre la pena de muerte. Presidente, esto es vuestro propio comunicado de prensa de 2014. Y como son juristas los que intervienen, me preocupa, porque en el informe hemos leído que Guinea Ecuatorial ratificó el Tratado de Adhesión a la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Uno de los requisitos de adhesión era la abolición de la pena de muerte. Y al ratificar el tratado, automáticamente cualquier norma inferior en el ordenamiento jurídico del país queda derogado. Por consiguiente, y agradecemos al presidente
y al examen periódico universal al equipo, porque todo lo que aquí se ha dicho, existe una voluntad firme del gobierno de seguir reforzando los derechos humanos para los ciudadanos ecuatoguineanos. Promovemos, respetamos y protegemos los derechos humanos porque los principales beneficiadores son el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Y seguimos abiertos a la cooperación con los sistemas jurisdiccionales y no jurisdiccionales de la ONU. Presidente, es lo que podemos decir. Para los que dicen que todavía hay pena de muerte, un código derogado, en términos de derecho puramente internacional de los derechos humanos, es una aberración con todos los respetos. Muchas gracias, presidente. Excelencia, la palabra, señor ambassador. Excelentísimo señor presidente, distinguidas delegaciones, excelentísimas autoridades de la delegación del Gobierno de Guinea Ecuatorial, señoras y señores, al llegar al término de esta sesión de adopción del informe presentado por la delegación de Guinea Ecuatorial en su cuarto examen periódico universal, celebrado el pasado día 11 de noviembre de 2024, en este mismo Consejo, en nombre de la alta delegación del Gobierno de Guinea Ecuatorial y en mi calidad del embajador representante permanente, tengo el honor de expresar nuestros sinceros agradecimientos a cada una de las delegaciones de diferentes misiones permanentes, tanto las que han tomado la palabra que las que se han dignado con su presencia hoy en este Consejo. Al señor presidente, por su maestría y a la manera que ha dirigido nuestros debates, a los países de la Troika, a la Secretaría del EPU, por la buena coordinación, así como el excelente trabajo de los servicios de interpretación. Señor presidente, distinguidos delegados, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial reconoce que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Entendemos que todos tenemos los mismos derechos como humanos sin discriminación alguna. Es por esa razón que el Gobierno de nuestro país, bajo el liderazgo de Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República, jefe de Estado y del Gobierno, tiene como prioridad a su pueblo el mantener la paz, la libertad, el progreso social, la igualdad de derechos y la dignidad humana, como valores primordiales para el desarrollo de una nación. En ese sentido, queremos expresar nuestro firme compromiso a seguir trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como a todas las organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas para seguir promocionando los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Por último, garantizar al Consejo que todas las recomendaciones aceptadas y las que hemos tomado buena nota las tendremos de preferencia como la hoja de ruta a seguir a fin de mejorar cada vez más la promoción de los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Doy las gracias a Su Excelencia, señor Ministro de Estado, así como a toda la delegación que le acompaña por esta presentación y por su participación constructiva. La participación constructiva de Guinea Ecuatorial en todo el proceso del EPU. Excelencias, distinguidas delegaciones, les propongo ahora que el Consejo apruebe la decisión sobre el documento final del examen periódico universal de Guinea Ecuatorial, tal y como figura en pantalla. No veo objeciones, así que queda aprobada esta decisión. Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa está totalmente en directo. Por un momento estuvimos en Ginebra, hemos vivido de cerca y para nosotros la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial en general y el programa Reflexiones Jurídicas en particular es un honor, un orgullo hacer vivir a la República, al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, lo que se desarrolla ahí en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tantos y tantos comentarios. Gracias al ministro de Estado, doctor, muchísimas gracias por facilitar o hacer vivir
a la población todo lo que se ha desarrollado ahí. Vamos a analizar en poco tiempo, restan menos de 20 minutos. Al participar en este Consejo para la República de Guinea Ecuatorial, ¿cuál es la importancia de esta participación, de este examen? Y hemos escuchado decir el presidente del Consejo, yo no veo ninguna objeción, por lo consiguiente queda aprobado. ¿Qué significa esto, doctor? Mateo, antes de responder, me gustaría en ese programa agradecer al presidente de la República. Quizás por su alta ocupación no se acordará. En marzo de 2000, unos años después de regresar al país. Hablando de 2000. Año 2000. Hace 25 años hoy, participé por primera vez en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para defender a la República de Guinea Ecuatorial. Llevo 25 años defendiendo al país y no hay honor más grande, porque no hay ni un dinero que se puede pagar para defender al país. Desde luego, patriotismo. Ha visto que se ha aprobado formalmente el examen de Guinea Ecuatorial, contrariamente a lo que circuló diciendo que habíamos suspendido cuando habíamos hecho. Doctor, precisamente, como yo no soy profesional y muchos de los que escuchan radio tampoco lo son, por eso insisto, por favor, sobre lo último. Dice el vicepresidente del Consejo, no hay objeción. Al no constatar ninguna objeción, queda aprobado. Queda aprobado significa que hemos hecho extraordinarios avances en materia de derechos humanos. Ha oído el informe de la delegación. Y hay que agradecer a don Alfonso Somocuy, que es el viceministro encargado, al primer ministro, que es el que preside la Comisión Interministerial para Derechos Humanos. Y ¿por qué no? A su excelencia jefe de Estado por haber depositado la confianza en mí para que presida la delegación. Y hemos superado con éxito el examen. Hasta hemos aclarado la situación confusa que se produjo hace unos meses con la cuestión de aplicación tácita de la pena de muerte. No hay aplicación tácita. Lo que el país tiene que saber para responder a su pregunta es que la imagen del país es sagrada. La reputación del país es sagrado. Cualquier persona que se pone al frente para dirigirse al Consejo de Derechos Humanos debe saber que lo que salga de su boca depende de la reputación del país. Por ejemplo, las empresas no pueden invertir en un país donde hay problemas de derechos humanos. Los inversores no pueden, ni los turistas tampoco. Entonces, ir a declarar que existe todavía dudas sobre la supresión de la pena de muerte, eso es ser enemigo del país. En las intervenciones hemos escuchado, si no me equivoco, Amnistía Internacional, que pedía que se borre, que se elimine la pena de muerte en el Código Militar. Amnistía Internacional, al igual que la abogada que han hablado, no creo que sean juristas. Ahí justamente hay que hablar de principio de jerarquía normativa. La ley superior deroga a la ley inferior. No olvide que el artículo 8 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial es claro. El Estado ecuatoriano acata los principios de derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las cartas de los organismos a los que se ha adherido. Por consiguiente, a ratificar, según la norma constitucional del país, los tratados de adhesión al CPLP, ya no hay pena de muerte en ningún código del país. Cuando cogemos cualquier ley o decreto de la República de Guinea Ecuatorial, cogemos la disposición derogatoria, que ahí sí que habla de derogación tácita y derogación expresa. Creo que es la confusión que debió tener el licenciado ministro de Justicia, porque a ser licenciado quizás se le escapan muchas cosas. La derogación puede ser expresa y la derogación puede ser tácita. La derogación expresa significa que se dice, se deroga en particular la ley número tal. Ahora la derogación tácita es, quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Si el artículo 8 de la ley fundamental dice que los tratados son superiores al derecho interno, lo dice también el artículo 10 del Tratado de la OADA y lo dice el artículo 41 del Tratado de la CEMAC. ¿Cómo puede haber duda de que ya se ha derogado en el Código de Justicia Militar? Un profesional de derecho digno de ese nombre no puede intervenir en ese sentido. Y sabemos que Amnistía Internacional quizás se han dejado abusar por nuestras propias palabras, y es todo lo que se tenía que corregir. Se ha logrado y ha visto que todas las delegaciones nos están felicitando. El término, sí, vamos a volver a eso, a las felicitaciones de las delegaciones. El término expresión tácita, en algún momento para la República de Guinea Ecuatorial supuso un problema, doctor. Supone un problema. Si se dice que la pena de muerte es todavía de aplicación tácita, ¿qué significa aplicación tácita? Cuando digo un problema, ¿podría hacer a que la República de Guinea Ecuatorial suspenda ese examen? Políticamente y jurídicamente es muy grave. Primero que políticamente hemos dicho, nuestro jefe de Estado, ya dije en un programa, que cuando el jefe de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, el jefe de gobierno, se pronuncia en derecho internacional público, equivale a ley, es un compromiso del Estado. Desde luego, sí. El jefe de Estado, leí un discurso de vicepresidente cuando inauguraba en 2017 la conferencia de ministros de defensa de la CPLP, dijo que ya no existe pena de muerte en Guinea Ecuatorial, porque en primer lugar ya no existía desde 2014. En 2014 la República de Guinea Ecuatorial adopta la moratoria y se suspende la pena de muerte. Por eso el alto comisionado es un documento de las Naciones Unidas que recoge que desde 2014 no ha habido ni una ejecución porque había moratoria. Ahora, a ratificar el tratado de adhesión a la CPLP, ya no hay legalmente pena de muerte. Por consiguiente, si se vuelve a hablar de aplicación tácita, se siembra duda. Quizá esa duda la que ha hecho que Amnistía y los demás digan, sí, porque ha venido de nuestra propia delegación. Desde luego, sí. Y lo que no es normal. Pero yo creo que eso hay que ponerlo en el lado de quizás el que habló no es profesional, porque debe estudiar el derecho internacional de derechos humanos. Yo tengo, por ejemplo, un máster en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Nantes y también formación de formadores en Derechos Humanos por la Universidad de Tours del año 2000. Por consiguiente, cuando voy a hablar ante el Consejo de Derechos Humanos, yo voy no solo como ministro de Estado, voy también como especialista porque tengo toda la Guinea Ecuatorial sobre mi cabeza. Desde luego. Y le voy a decir qué sensación tuve cuando se dijo que era aprobado. Era como si yo estaba llevando un elefante en la cabeza. Y de repente estaba ligero. Es para que nosotros tengamos cuidado para ver quién es, porque la imagen de Guinea es sagrada. La imagen de Guinea no es el presidente de la República, no es el gobierno. La imagen de Guinea es Guinea Ecuatorial y la imagen es sagrada. De la imagen que demos fuera, de lo que proyectemos fuera, depende de cómo nos consideran. Y eso tiene implicaciones económicas enormes. Los turistas no van a venir. Los inversores tampoco, porque son seres humanos. Y por consiguiente se puede incluso obstaculizar el programa del gobierno y el desarrollo del país. Cuando no tenemos cuidado, ¿qué es lo que decimos? Los turistas ya no van a venir, me quedo con ello. Y volviendo entonces al mismo término de pena de muerte, ¿es una satisfacción para un turista saber que al país donde me estoy yendo, pues ahí no hay pena de muerte? La pena de muerte, su satisfacción es que sepa que si comete un delito, ¿sí?, ¿qué pena se le va a aplicar? El inversor también quiere saber que yo voy a un país, que Guinea Ecuatorial es un estado de derecho, hay leyes. Si violo la ley, los jueces tienen que poder aplicar y conocer la ley. Es lo que quiere el turista, es lo que quiere el inversor. Pero si nosotros mismos no nos entendemos, no sabemos ni qué penas hay en el Código Penal. Y si viene del ministro de Justicia, que es una autoridad, entonces esto es lo que había que corregir y se ha corregido con el último viaje a Ginebra y se ha aprobado. Ahora no hay duda, y gracias a la radio, que todo el mundo sepa que hemos hecho demasiados avances en materia de derechos humanos y queda mucho también por hacer. Algo dijo al principio, quiero volver a ello, lamentablemente no nos queda tiempo. Como si habían rumores que la República de Guinea Ecuatorial había suspendido, doctor. Sí, cuando regresamos del mes de noviembre, hasta hubo una comisión, hicimos un excelente trabajo. La comisión estaba presidida por el titular de Derechos Humanos, don Alfonso Zomucui, yo secundaba. Hicimos un trabajo de titanes. Trabajamos 2 noches y 2 días seguidos para presentar un informe que fue felicitado. Pero cuando llegamos a Guinea, parece que
los activistas, o creo que el don Cruz Mechoy Ancham, que es un activista guineano que lleva mucho tiempo en Ginebra, con muy pocas conexiones con el país, es el que debió lanzar que Guinea suspendió el examen. Y en vez de escucharnos a nosotros, miembros de la delegación, o al embajador nuestro en Ginebra, hasta se nos hizo una especie de tribunal para preguntarnos cómo es que se ha suspendido a BEIS. Y nosotros preguntábamos, cuando uno suspende, ¿dónde está la nota? Y no nos enseñaron nunca la nota, y les invitamos justamente, por eso agradecemos lo que se ha hecho ahora, les pedimos que vayan a ver las imágenes de la ONU, que no son diferentes de lo que se acaba de escuchar, de los audios que se ha escuchado, porque se nos felicitó por el trabajo hecho. Hasta yo tuve la suerte que el que era entonces embajador de Senegal, era mi compañero de profesión, se levantó diciendo que yo hace mucho que yo no te había visto. Como tan buen estudiante que ha sido, a mí me extrañaba que Guinea Ecuatorial no envía una delegación de ese nivel. Entonces fue un malentendido que se aclaró, y por eso esta vez es bueno que la gente sepa qué es lo que la República de Guinea Ecuatorial ha hecho para aprobar el examen. Hemos hecho muchas cosas. Mira, yo mismo me quedé sorprendido al escuchar al ministro de Estado de Seguridad, que hay que agradecer, que se había creado la policía científica. ¿Cuántos guineanos lo saben? Si se cogen los derechos humanos según generaciones, hemos hecho muchísimo. Y no decimos que seamos perfectos. Por ejemplo, Francia está a punto de suspender el examen. España también. Hasta si cogen los vídeos, hay gente que ha denunciado a España por violación de derechos humanos, se ha denunciado a Estados Unidos. Todos los seres humanos tienen que ser respetados. Y en Guinea hay una firme voluntad de respetar los derechos humanos. Lo que nosotros no somos perfectos. Ningún ser humano es perfecto, pero es un honor, y vuelvo a agradecer al jefe de Estado haber confiado en mi profesión. Yo soy un profesional, soy un especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Yo he sido técnico del ministerio, siendo don Rubén Mayer ministro, desde 2000 hasta mi nombramiento en 2004 como presidente de la Corte. Yo era el experto de la República de Guinea Ecuatorial en la Comisión de Derechos Humanos, que se ha convertido en Consejo. Cuando a Guinea Ecuatorial se le saca de la lista, yo era el que redactó la resolución, y muchos no lo saben. Yo redacté la resolución, la negocié ante el grupo africano y participé con el ministro de Justicia en pleno. Así a Guinea Ecuatorial primero se le sacó de la lista de países en situación de derechos humanos a la lista de asistencia técnica. Ni he recibido dinero por ello, ni he pedido dinero por ello. Por eso, 25 años después, mira cómo Dios hace las cosas, y el jefe de Estado también, que hay que agradecer. ¿Quién me diría que 25 años después de marzo de 2000, yo sería el que también vaya a hacer aprobar el examen en este año 2025? Nosotros, pues, doctor, nosotros le felicitamos por ese trabajo. Ahora están 5 minutos. Hemos hablado un poquito del impacto de la aprobación de la República de Guinea Ecuatorial a nivel de turismo y a nivel de negocios. Ahora, en la vía diplomática, hemos escuchado a algunos países felicitar a la República de Guinea Ecuatorial, hemos escuchado a la República Bolivariana y de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que implica eso a nivel internacional, doctor, para la República de Guinea Ecuatorial? A nivel internacional implica que tenemos la imagen y la reputación de un país defensor y protector de los derechos humanos. Y esto nos anima también que a nivel interno, en aquellos aspectos donde todavía tenemos cierta debilidad, por ejemplo, como el Poder Judicial, para el próximo examen tenemos que presentarnos para decirle que los jueces ya se nombran después del concurso de oposición y formación. Entonces, esas felicitaciones porque reconocen sinceramente que Guinea Ecuatorial ha hecho extraordinarios avances. Por ejemplo, vamos a coger los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda. Esta construcción de viviendas sociales, el respeto de los derechos humanos, el derecho a la vivienda. Se está construyendo un campus para la UNGE, se ha construido la UCA, se está construyendo muchos centros de formación. Eso también es derecho a la educación. La inversión que se hace en el ámbito de la agricultura es el derecho también a la alimentación. Y si cogemos los derechos civiles y políticos, también tenemos hasta los derechos de la tercera generación, como los derechos medioambientales. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que funciona con leyes medioambientales
y con un marco institucional y jurídico en materia medioambiental. Ahora tenemos la fibra óptica, hemos adoptado una legislación sobre Internet. Por consiguiente, en todas las 4 generaciones de derechos humanos hemos hecho significativos avances, pero ahora hay que hacer que a nivel interno continuemos reforzando, sobre todo empezando con reforzamiento de las capacidades, que hay que formar a todo el mundo. Ese es el problema. Cuando nosotros lo decimos, ahora yo le decía a un miembro del gobierno ayer, ustedes no saben lo complicado y lo bonito que es defender al país. Esta es mi lucha. Mi lucha es cuando estoy con un camerunés, con un senegalés, un francés o un español, yo no tenga ningún tipo de complejo. Yo no tengo ningún complejo ante cualquier profesional de mi especialidad. Y esto así tienen que ser todos los guineanos, porque si uno va a la ONU y no conoce primero la ley fundamental que es vigente en Guinea, por ejemplo, decir que la ley fundamental es de 2022, cuando es de 2011 y entró en vigor en 2012, y citar incluso un artículo de la ley fundamental que no existe, por ejemplo, decir que hay un artículo 26 de la ley fundamental. El artículo 26 de la ley fundamental de Guinea Ecuatorial habla del derecho de trabajo. Y no tiene nada que ver con la pena de muerte. Y cuando tampoco se sabe interpretar la ley fundamental, porque ¿qué dice la ley fundamental? En el artículo 13 dice que la pena de muerte solo puede ser impuesta por ley. Ahora, el que es jurista formado, porque hay juristas no formados, pues uno puede ser jurista y no formado. El que es jurista formado y sabe cómo se interpreta la ley, sabe que como la ley fundamental dice que la pena de muerte solo puede ser impuesta por ley, entonces por interpretación en sentido contrario, al modificar la ley que contiene la pena, ya desaparece la pena de muerte. Sí. Ahora, lo que habla del Código de Justicia Militar, hay un tratado encima. Está el tratado de la CPLP, que dice que usted, al entrar en la CPLP, el tratado ya deroga íntegramente cualquier legislación interna contraria al tratado de la CPLP. Por eso me asustó que sea un abogado del Colegio de Abogados de Guinea que vaya ante la ONU y diga que todavía en el Código de Justicia Militar, y lo diga Amnistía Internacional, cuando el Código de Justicia Militar ha sido derogado desde la entrada en vigor del tratado de la CPLP, Declaración de Dili, en la República de Guinea Ecuatorial. Pues doctor, con estas palabras pienso que ya vamos a concluir el programa de hoy. Ha sido la primera parte ha sido muy larga, pero nosotros hemos entendido que habría que hacer vivir a la población de la República de Guinea Ecuatorial todo lo que es, o parte de lo que se ha hablado ahí, para que no solamente vayan comentando a ciegas, más bien que tengan evidencia sus elementos. Doctor, sus palabras para cerrar el programa de hoy. ¿Se acuerda de uno de mis artículos? Asamse jurídico y Congosa jurídico. El programa, al poner todas las intervenciones de la ONU de manera objetiva, evitamos el asamse jurídico y el Congosa jurídico. Y yo creo que lo que puedo decir es recomendar a la institución encargada, a la UNGE, al Instituto de Práctica Judicial, al Poder Judicial, que se refuercen las capacidades de los juristas y profesionales guineanos, de la abogacía de Estado, en materia de derecho internacional en general y en materia de derecho internacional de los derechos humanos, para que evitemos otra vez cuestiones de aplicación tácita de la ley, porque jurídicamente hablando es una aberración. Muchas gracias.